Hola, hola. Buena tarde. Saludos a todos los que se vayan conectando por allí. Y vamos a compartir en la tarde de hoy de Latinoamérica y en la noche de toda la península ibérica, 8 de la noche, para compartir un tema que es súper espectacular, majestuoso y pienso yo mal utilizado por algunos influencers que terminan siendo o terminan satanizando muchas cosas. Entonces, pues tenemos un invitado muy especial, un médico. Y pues la verdad, él le encanta la biología molecular, la medicina ortomolecular y principalmente la salud de precisión. Profesor, qué bueno verlo. ¿Cómo está, doctor? Igualmente, maestro, muy bien, gracias a Dios. Qué bueno saludarlo. ¿Cómo está todo? Está muy bien todo. La verdad es que todo, sabe que parte del todo depende de uno, así que siempre que uno esté bien, las cosas van a estar bien. Bueno, el señor que ven allí, para los que no lo conocen, le pido el favor, mire, allá arriba donde dice insulina, hay una flechita para que siga su cuenta porque tiene contenido muy valioso. Él es médico, profesor mío, he aprendido demasiado de él. Y él dirige, hay una entidad grandísima que se llama la CESAP. Básicamente, la idea gigante es hacer una medicina no convencional, aquella que lamentablemente no hace sino que lucrar empresas farmacéuticas y a los médicos nos enseñan como a medicar y a medicar y se ve desde el punto de vista molecular una medicina más funcional y una medicina con precisión. Esto es lo que hace este señor, que hace mucho tiempo viene trabajando en ello, dirige y coordina muy bien los médicos que nos escuchen ahora o después y tenga la oportunidad de hacer el máster de salud de precisión, nutrición clínica, medicina ortomolecular. Bienvenido sea. Por ejemplo, el doctor William Arias, que nos acompaña mucho por aquí, está con el, inició corte ahora. Hay otro médico también, Willy, que terminó corte conmigo de Medellín, y los invito para que se vayan afiliando. Y un curso genial que vamos a hacer. Bueno, ahí me estoy inscribiendo porque pronto lo va a iniciar el profe de hormonas y de toda esta majestuosidad del endocrino, de la parte endocrina y su implicancia en el metabolismo. Entonces, pues dándole las gracias, profe, por compartir esta hora de su familia con nosotros, quería invitarlo para que hablemos un poquito de la o sea, es que le acabaron con la reputación a la pobre insulina. Prácticamente, si se nos sube la insulina, pues estamos muertos, nos jodimos. Y pues la verdad no es esa, profe, porque pues todos lo sabemos y lo tenemos claro, incluso un diabético tipo 1, un niño sin insulina, pues no puede vivir. Entonces, de nuevo, bienvenido, muchas gracias por su espacio, por su tiempo, para que compartamos, doctor Jorge Curías, de nuevo, muchas gracias. Oh, muchas gracias a ti. Sabes que los temas metabólicos son temas que nos gustan mucho a ambos. Creo que lo hemos disfrutado mucho desde el minuto número uno de la formación hasta los días de hoy. Y creo que, como bien tú dices, en este ámbito, gracias ante todo por la presentación, en ese ámbito de demonización semántica de la resistencia a la insulina, siempre hago alusión a que como concepto que nos mostró la evolución biológica y antropológica, nace la resistencia a la insulina como un mecanismo absolutamente compensador gracias a los ayunos prolongados que tuvimos en nuestros ancestros, ¿cierto? Y a la actividad física a la que se veían expuestos para poder buscarse el pan de cada día. Literalmente, si es que podían comer el pan de cada día, vamos a llamarlo así. Entonces, yo siempre tengo una frase que escribí en nuestro libro de los 13 jinetes de la apocalipsis metabólica, que dice, la insulinoresistencia nos salvó la vida, la hiperinsulinemia compensadora nos las está quitando. Y es que en esencia es justamente lo que tú comentabas, o sea, la resistencia a la insulina
debemos entenderla como un mecanismo tremendamente fisiológico que se expresa como un elemento conciliador con nuestra evolución biológica y que hoy le hemos dado la espalda, pero no le hemos dado la espalda a nuestra salud, se la estamos dando a nuestra fisiología, que esto repercute sobre nuestra salud, porque ayunos prolongados más actividad física dieron lugar a un reajuste metabólico y a una homeoresis, ¿cierto? Importante para que un poco pudiéramos rendir adecuadamente o lo mejor posible. Hoy en día, ¿qué es lo que pasa? Que no nos metemos en la cabeza, los profesionales sanitarios en general, y un tema que es global, ¿eh? Está afectando al mundo entero en este sentido. Tenemos la sensación que como vivimos en un mundo que evoluciona tecnológicamente a pasos gigantados, nuestra genética lo ha hecho con ello, y es un error catastrófico. Nuestra genética no ha variado nada en los últimos años, pero nada, nada, 0,5 dice alguna literatura, 0,3 otra, nada. O sea, tenemos genes ancestrales, tenemos genes ahorradores, gente. Esto nos guste o no nos guste, unos más y otros menos, pero tenemos genes ahorradores. Por tanto, cuando dejas de hacer actividad física como estás concebido para ello, y cuando paralelamente a esto tienes una ingesta nutricional, tanto en cantidad como en calidad, por supuesto, perdiendo calidad y yéndose más a la ingesta de los alimentos procesados que hoy en día llenan nuestras despensas, desgraciadamente. Y en cuanto a calidad, aquellos que tienen una alta carga glucémica, ahí nace el modelo esencial que acompaña a la expresión brutal, pandémica, realmente pandémica, de la hiperinsulinemia compensadora. Claro que tenemos que tener resistencia a la insulina, si es que esta forma nos permite que nuestros niños adolescentes crezcan, porque la insulina, como bien sabemos, es una hormona anabólica y estimula la síntesis proteica. Por eso es que la resistencia a la insulina en los adolescentes es totalmente fisiológica. Madre de Dios, venga usted a quitarle a un adolescente la resistencia a la insulina, que no crece, no desarrolla masa muscular, no desarrolla, literalmente hablando. Hombre, ¿qué estamos viendo hoy en día? Muchos adolescentes que tienen una expresión con tendencia a resistencia a la insulina fisiológica, que además no se mueven de la cama porque no se mueven del sillón o porque no se mueven del ordenador o no se mueven del computador, no se mueven de la Play o del teléfono, ¿cierto? Y paralelamente a lo que yo le llamo inmovilismo técnico, ¿cierto? Eso es inmovilismo técnico, todas aquellas variantes técnicas que tenemos a nuestras manos que nos inmovilizan. Estamos muy limitados en términos de movimiento porque así está el medio actual, muy obesogénico en esencia, ¿cierto? Y por otro lado, ese propio adolescente está expuesto a grandes ingestas nutricionales muy por encima de lo que él requiere para su día a día y por si fuera poco con una calidad pésima, donde la industria con una sabiduría brutal del neuromarketing hace crunch y no puedes parar. O sea, aquellos alimentos que crujen cuando tú los masticas, aquellos alimentos que tienen sabores que te enamoran, que literalmente te están matando. Pero eso es la realidad objetiva, que estos adolescentes no han aprendido a comer otra cosa que no sea esto. Desgraciadamente es lo habitual. Entonces, tenemos un problema muy serio. Tú sabes que yo siempre hago alusión a esto y cuando hablamos de este tema siempre insisto en que debemos volver a tocarlo, porque a pesar de que sea un tema repetitivo, ¿cierto? Yo creo que se malinterpreta y se malmaneja, incluso literalmente hablando, creo que se trata muy frívolamente en el ámbito sanitario convencional, teniendo en cuenta que es una variable más y se acabó. Pasa un poco que con el disestrés, ¿no? Bueno, usted lo que tiene es estrés y ya está. Bueno, sí, ¿y cómo resuelvo el problema del estrés? Este es el tema, ¿no? ¿Cómo yo dejo de tener estrés o cómo el estrés puede dejar de afectarme a mí desde el punto de vista sistémico? Pues aquí pasa más o menos lo mismo, ¿no? Por eso quería dar este inicio de esta charla con esta visión objetiva que debemos rescatar, porque detrás de este contexto de hiperinsulinemia compensadora es que se empieza a generar una cascada de elementos moleculares que cada vez van más al desarrollo de una gran, enorme cantidad de patologías muy serias. Las cardiovasculares, ¿cierto? Esas que están matando al mundo desarrollado, comillas, muy cercanas de las oncológicas, vía inflamatoria, tienen un nexo muy importante, vía ciclooxigenasa 2, ¿cierto? Muy bien estudiado, y por si fuera poco las neurodegenerativas, y por si fuera poco las osteomías articulares. Vivimos en un mundo sarcopénico, macho, pero si es que tenemos niños. A ver, como bien tú sabes, que la sarcopenia siempre se ha vislumbrado conceptualmente en el paciente oncológico, caquético, el paciente muy mayor, con deterioro,
con desnutrición. Y hoy en día hay un estudio justamente colombiano que yo hago referencia en mi libro, muy interesante, que se evaluaron con patrones europeos la sarcopenia en menores de 30 años y encontraron una presencia de sarcopenia encima del 77% de los individuos evaluados, y era una N no muy grande, pero llegaba a los 100 pacientes. Entonces, estamos viendo un contexto muy complicado que, si no entendemos esto en profundidad, los problemas que estamos viendo hoy en día en nuestros niños y adolescentes son los que veíamos en nuestros abuelos hace 40 o 50 años. Entonces se están trasladando las patologías de nuestros pacientes mayores a nuestros niños y adolescentes, porque esto no le estamos prestando atención. Perfecto, excelente introducción. Entonces, a ver si el doctor aquí nos hablaba de sarcopenia. Recuerden que la sarcopenia es la pérdida de la masa muscular, que es un órgano súper espectacular para nosotros. Vea, les quiero recomendar, si tienen aplicación Kindle, yo lo tengo por Kindle, pueden comprar a un valor muy razonable un excelente libro que este señor fue guiando, revisó la literatura de muchas cosas y lo llamó Los 13 jinetes del Apocalipsis. Es en un lenguaje muy sencillo, pero a usted le quedan claras muchas cosas, para que se lo recomiendo. Por Kindle, usted entra por Kindle, yo lo encontré por Amazon, por Kindle, y ahí lo compré, y está en Spanish, que muchos pues lamentablemente les atropella el inglés, entonces está en un lenguaje muy sencillo. Vea, entonces recordemos lo que nos está diciendo el profe aquí para que vamos resumiendo. La insulina, para los que no lo tienen claro, es una hormona, es una proteína, y básicamente la producimos en el páncreas cuando consumimos alimento. Incluso sin haber comido, solo oliendo la comida ya comienzas a producir insulina. Entonces, porque no, solo coma esto para que no produzca insulina. Mire, supongamos que sea un chorizo, pero a usted le gusta el chorizo y usted lo huele, el chorizo no tiene carbohidratos, pero usted lo huele y le manda al cerebro una señal, ya comienza a producir insulina. O sea, es que es absurdo lo que la gente dice. Y recuerden, miren muy bonito lo que nos dice el profesor: a nuestro cerebro y a nuestro sistema nervioso lo que más le encanta es el azúcar, la glucosa. Y resulta que la insulina es la que abre la puerta para que entre la glucosa a las células, a todas nuestras células. Entonces nosotros desde la antigüedad, en el paleo, por allá, váyase a los dinosaurios, a más allá, pues la gente casi no comía. Entonces sabiamente nuestro cuerpo hacía que las células fueran resistentes a la insulina. ¿Qué significa eso? La insulina es como una llave que abre la puerta para que, esto tiene una cantidad de señalización celular, pero para que todo el mundo nos entienda. Básicamente mete una llave, la llave es la insulina, tiene una chapa, la chapa es un receptor, y abre unas puertas, y las puertas son unos transportadores que se llaman GLUT4, y por ahí entra el azúcar. Entonces resulta que cuando usted está aguantando hambre o cuando usted está en la noche durmiendo, usted fisiológicamente cierra esas puertas, no deja que la llave funcione para que su cuerpo priorice la utilización de glucosa. Entonces, para que esto nos quede claro, y suena feo lo que vamos a decir, pero si usted ve un caminante de calle y una persona que come una vez al día, créame que esa persona no va a tener resistencia a la insulina, porque camina todo el día, usted lo ve rayado, que usted parece, dirá, uy, este es crossfitero, pero no, usted lo ve marcado, seco. Nunca se enferman los hijuemadres, ni COVID les dio, estaban en la calle y no les daba nada, porque están en una tremenda resistencia a la insulina todo el tiempo, porque trabajan con una comida al día, porque están en un déficit calórico y no se enferman. ¿Cuál es el problema? Lo que nos va a explicar aquí el profesor. Él tiene una diapositiva hermosa que la llama la noxa de la inflamación crónica para después llegar a esta resistencia a la insulina. ¿Cuál es el problema, señores, señoras que nos escuchan, caballeros, damas? El problema es que hoy en día no comemos, hartamos. No gastamos nada de energía porque estamos todo el día sentados. Y por poquito que comamos, ya estamos comiendo más de lo que necesitamos. Entonces, cuando nos sobra la energía, nuestro cuerpo no está acostumbrado a eso, porque de hecho, mire lo que nos está explicando el profe. Tenemos hasta unos genes ahorradores de energía, que somos capaces de trabajar incluso hasta con poca energía. Pero cuando ya le damos de más, nuestro organismo dice, ah, sí, ya me dio más, ya no le trabajo bien. Y es lo que nos va a explicar el profe, cómo llegamos
a eso que la gente tanto llama hoy inflamación crónica de bajo grado y cómo esto puede llevar a una resistencia a la insulina, pero patológica, no fisiológica como la que mantenemos todo el tiempo. Mira qué importante lo que acabas de llevar, un lenguaje absolutamente entendible por todos los que nos asistan, sean profesionales o no. Muchas veces este es el lenguaje que tenemos que utilizar para que llegue el mensaje más lejos y te lo agradezco que lo hayas hecho así. Además, como bien sabes, el poder utilizar un lenguaje tan llano de algo tan complejo habitualmente muestra la capacidad de conocimiento que tiene en profundidad uno de ellos, así que te felicito por lo que acabas de hacer. Bien, como bien decías, hay un modelo de génesis que está muy anexado a, a estas dos variables, ¿no? Y además comparto constantemente contigo de forma inexorable que realmente tenemos una ingesta muy por encima. Yo siempre digo, en nuestro libro pongo una frase que dice, con un tercio de lo que comes vives, con el resto viven los sanitarios. Claro, pues con el resto enfermas. Y entonces tenemos nosotros pacientes, porque tendrás que venir a alguna consulta en algún momento. Es una frase jocosa, pero es una realidad objetiva. Y esto representa un poco lo que tú decías de este hombre que anda ahí de caminante de a pie rayado porque tiene una ingesta de una vez al día y se está moviendo todo el tiempo y hace una resistencia a la insulina que es compensatoria, que es muy homeostática, que es muy positiva para él. Y esto no nos debe confundir, porque lo que ocurre habitualmente es todo lo contrario, como bien tú comentabas, ¿no? Ahora, esto es un tema que a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque ¿dónde está la madre del cordero? Hoy estamos viendo una cosa sorprendente, a merced del mecanismo habitual, que es que la inflamación genera resistencia a la insulina y lo hace, y además voy a dar, voy a dar una experiencia clínica que no le he dado incluso ni en los programas de formación, porque este tema nos toca tocarlo, vale la redundancia, por lo menos en octubre, en el máster actual, en la quinta edición, y allí lo comentaré, pero antes se los voy a decir a ustedes. Hay un marcador muy importante que nosotros podemos solicitar analíticamente que nos empieza a vislumbrar objetivamente el nexo crucial que hay entre la inflamación y la generación de la resistencia a la insulina. Ese marcador se llama factor necrótico tumoral alfa. Entonces, hoy en día, si nosotros queremos ir antes de la génesis, incluso o a la par, o tener en profundidad la posibilidad de anexar la resistencia a la insulina a esta relación de aumento de la ingesta energética versus la capacidad de gasto, vamos a llamar de ingesta energética en términos calóricos, para no meternos en el mundo de los procesados, que es tremendamente importante, pero que además lo vuelve más complejo y puede ser más difícil para muchos que nos escuchen. Yo quiero salir o sea, primero aclarar este entorno y luego irnos a otros que me interesa mucho poder también aclararlo. Uno, es que la inflamación crónica de bajo grado es un elemento que vaticina ostensiblemente la producción de un marcador que ocurre en nuestro núcleo celular como una respuesta a otro factor intracelular que se desprende del citoplasma al núcleo. Y esto ocurre muy bien en las células inmunológicas, ¿cierto? Como un mecanismo reflejo a un sensor que tenemos en las células que le llaman Toll Like Receptor 4, que es como como una antena de televisión muy grande. Estas grandotas, cierto que es muy sensible a diferentes elementos que le puedan estimular. Y que muchas veces, gracias a eso, nosotros somos capaces de defendernos de una infección viral, bacteriana, incluso de un traumatismo que echamos a andar una respuesta inflamatoria como mecanismo de reparación. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hoy en día hay muchas variables que entran por este receptor e inducen una respuesta inflamatoria sin haber un elemento target, sin haber un elemento al cual yo le tengo que hacer daño, porque la inflamación literalmente termina muchas veces generando un estrés oxidativo que va a generar inestabilidad a la pared bacteriana de la infección que estoy teniendo, o a la viral, o literalmente va a echar a andar una cantidad enorme, ingente de un ejército que tenemos para que vayan al sitio donde hemos tenido el golpe y nos hemos traumatizado y tenemos un hematoma, para que empiecen a degradar todo ese tejido que se ha lesionado, ¿cierto? Por eso los hematomas duran más o menos 14 días a 21, porque es el tiempo en que todo esto permite que ocurra biológicamente. ¿Qué es lo que pasa? Que para que esto funcione adecuadamente, entre otras cosas, debemos tener un contexto a nivel de la membrana celular donde hay una bicapa de lípidos, una bicapa de grafita, ¿cierto? Muy favorable para que este mecanismo que empieza termine. Porque lo que estamos viendo en la población en general, drásticamente, es que este contexto de ácidos grasos que hay en membrana es tremendamente proinflamatorio per se.
Entonces hay un concepto que se llama resoliómica, que es el término de esa respuesta inflamatoria que termina por no ocurrir jamás. Y el individuo tiene 20 años de existencia, 30, 40, 50 y 60, y jamás ha dejado de estar inflamado. Como un mecanismo biomolecularmente muy claro que anexa la génesis y la resistencia a la insulina, génesis en términos de estos dos pilares que hemos hablado, de ingesta nutricional y pérdida de la capacidad de, no pérdida, sino el hecho de que nos movamos muchísimo menos, que hagamos más ejercicio de fuerza, que vivamos de cara, mejor dicho, de espalda a la biología, um, tiene un conecto muy importante con una variable molecular que es el TNF-alfa, este famoso, factor necrótico tumoral alfa. Entonces podemos pedir a nuestros pacientes que tenemos alguna duda de por dónde está entrando el agua al coco, como dicen por allá, por aquel país donde yo nací hace tantos años, es que a través del TNF-alfa podemos identificar cómo inicialmente se está gestando insulinoresistencia. Y voy un poco más allá. Porque esta resistencia a la insulina o esta insulinoresistencia es la del entorno patológico. Vuelvo y repito, resistencia a la insulina es fisiología pura y dura. Y que ocurra es un mecanismo biológico que nos ha permitido salir de tanta hambre y tanta necesidad. Pero la hiperinsulinemia compensadora que emana secundariamente la resistencia a la insulina estimula una enzima tremendamente importante llamada 5-alfa desaturasa en ese mecanismo crucial de la síntesis de estos ácidos grasos que les comenté anteriormente. Sé que son temas moleculares, pero intentamos hacerlo lo más sencillo posible para que se fomente la producción de un ácido graso de la serie C llamado ácido araquidónico eminentemente proinflamatorio. Fíjense cómo es la pescadilla que se muerde la cola. O sea, la inflamación gestada por dos variables muy importantes que tienen que ver con cuánto yo como, cuánto yo gasto, cuánto me muevo y qué calidad tiene de lo que yo como. Y luego vamos a poner otras variables, porque a eso quiero llegar. Favorece que pueda haber una producción suprafisiológica de ese TNF-alfa que luego va a inducir una alteración de fosforilación de dos aminoácidos en la membrana, favoreciendo que esos GLUT4 que contaba Wilson hace un rato tengan dificultad para subir a la membrana y captar la glucosa que lleva la insulina cargada casi que en brazos a tres tejidos fundamentales: el tejido muscular, el tejido hepático y el tejido adiposo. Bien, bueno, ahí nace la famosa resistencia a la insulina y consecuentemente con ella una de las formas, una de las situaciones que ocurre es que tiende a quedarse un remanente de glucosa en el torrente sanguíneo que no puede entrar a la célula como sustrato energético. Y ese remanente de glucosa, el organismo es tremendamente sabio y dice: no te quiero diabético aún, al menos ahora no. ¿Y qué es lo que hace? Es aumentar la producción de insulina como un mecanismo reflejo para que nos siga acarreando la glucosa a estos tres tejidos fundamentales, porque son fundamentales en el ámbito metabólico estos tres tejidos. Bien, de acuerdo. Y ese acarreo trae consigo que se produzca más insulina de lo que habitualmente nos hace falta o nos corresponde. Y esa insulina tiene ese efecto muy importante sobre la cascada inflamatoria, induciendo más inflamación. O sea, lo que te lleva a generar resistencia a la insulina, secundariamente a la hiperinsulinemia compensadora, te lleva a inducir más resistencia a la insulina, pero además no solamente eso, te lleva a inducir más inflamación. Inflamación que no termina per se, pero fuera de ello, genera otra cosa importante, que es la hiperglucemia transitoria. O sea, vemos a aquellos pacientes que en la mañana les pedimos una analítica de glucemia en ayunas, porque tenemos la sensación de que el día pasa en ayunas, un error, ¿no?, a la hora de medir, bueno, es lo que hay, ¿cierto? Así está consensuado, y vemos que el paciente tiene 102 miligramos de decilitros de glucemia en ayunas, y decimos: caramba, esta azúcar está un poquito alta, aquí algo está pasando. Recuerden que solo la elevación del azúcar, sin hablar de la insulina, que obviamente está secundada a esta elevación glucémica o de azúcar, trae consigo mecanismos bioquímicos que impera oxidando negativamente las propias células, la membrana, la propia mitocondria, el ADN, el citoplasma. Eso es una barbarie. Por tanto, solo la hiperglucemia tiene una actividad absolutamente nefasta en la génesis de muchas enfermedades como las que hablamos hace un rato. Por tanto, fíjense cómo se va cerrando el círculo muy negativamente. Entonces, quedamos que la resistencia a la insulina es la madre de Dios. Eso nos salvó la vida. La hiperinsulinemia nos está matando. La hiperglucemia paralela nos termina de matar para generar consecuentemente todas estas entidades. Ahora, donde yo quiero llegar, querido Wilson, es a lo siguiente. Estamos teniendo un modelo cada vez más frecuente de resistencia a la insulina patológica en pacientes delgados, en pacientes flacos. Y es que
una golondrina no hace verano. Hay un dicho que yo suelo estar diciendo los últimos 2 años, es que los flacos también mueren, ¿eh? Que muchas veces culpamos al gordito, al que no se mueve, y hoy sabemos que justamente los pacientes que tienen sobrepeso y obesidad, que hacen actividad física con frecuencia, que hacen ejercicio físico, que entrenan adecuadamente, tienen la capacidad de tener mejor salud cardiometabólica que el flaco que no se mueve. Esto es fundamental, gente. Esto es evidencia rotunda, tremenda. Nos guste o no nos guste. Lo que nos hace pensar justamente en con lo que empezamos. O sea, estamos hechos para movernos, nos guste o no nos guste. Bien, anyway, ¿qué es lo que está pasando? Estamos viendo pacientes delgados con resistencia a la insulina y entra un elemento discordante o más de uno, que es otro elemento para el cual no estamos preparados biológicamente. Estamos preparados biológicamente para enfrentar el estrés agudo, ¿eh? Viene el predador y nosotros nos defendemos o salimos huyendo del mismo y se acabó. Bien, y me pongo por aquí el flaco que se mueve, pues mejor, no hay duda alguna, ¿eh? Pero ojo al dato que estamos hablando. O sea, el estrés crónico no compensado. El estrés crónico no compensado se está convirtiendo en la madre de múltiples enfermedades. ¿Por qué? Porque el estrés crónico no compensado es un elemento netamente inflamatorio. ¿Recuerdan aquel selector de membrana? Mejor dicho, aquel receptor de membrana que dijimos que era como una antena, que se llamaba Toll-like receptor 4. Pues él es muy sensible a las catecolaminas adrenérgicas. O sea, cuando uno tiene un estrés crónico no compensado, fisiológicamente empieza a producir suprafisiológicamente niveles de cortisol y adrenalina por encima de lo fisiológico. El cortisol es muy importante, sin él no tenemos energía. Y la adrenalina es fundamental para poder tener reacciones agudas y conservar esas fibras 2X, ¿cierto? Que nos gustan mantener todo el tiempo activas durante el proceso de envejecimiento. Bien, anyway, en cualquier caso, lo más importante de entender todo esto es que esas catecolaminas adrenérgicas interactúan en ese receptor para inducir una cascada inflamatoria muy similar a la que recordé hace un rato. Fíjense cómo el estrés participa muy negativamente en esto. Y claro, y la hipercortisolemia pues tiene una acción también connotada desde el punto de vista fisiológico. Va al hígado y le dice, oiga usted, libéreme azúcar que tiene usted guardado ahí porque yo necesito enfrentarme a un predador. No hay predador alguno. Es sencillamente que usted se está enfrentando a una situación para la cual no tiene un contexto biológico de soporte y está respondiendo como si tuviese un contexto biológico de soporte, o mejor dicho, como si estuviese enfrentándose a un predador. Y entonces, ¿qué hace el cortisol? Le dice al hígado, libérame azúcar porque yo necesito azúcar para utilizarla como sustrato energético para salir huyendo o enfrentar al predador. ¿Qué pasa? Que ese azúcar llega al torrente sanguíneo tal cual te hubieses comido pues un alimento cargado en azúcares. Y esto es una de las formas de inducir hiperglucemias secundariamente a estrés crónico, secundariamente a una hipercortisolemia, secundariamente a una hiperinsulinemia. Entonces, otra variable que nos está haciendo ver resistencia a la insulina patológica en pacientes delgados. Se suma otra más que a mí me preocupa mucho y lo vemos cada día, que es la pandemia de disbiosis intestinal que tenemos. Tenemos la suerte de contar hace unos cuantos años un estudio llamado 16-SRNA que nos permite ver con bastante precisión una cantidad enorme de alteraciones. El informe promedio son 34 folios, 34 hojas llenas de datos que llevan implícito la posibilidad de identificar lipopolisacáridos. ¿Qué son los lipopolisacáridos? Son elementos de la pared bacteriana que pueden pasar al torrente sanguíneo una vez que se genera la permeabilidad, hiperpermeabilidad del intestino delgado, y una vez que pasan al torrente sanguíneo, generan un problema tremendamente serio. Es que aumentan, fíjense qué interesante, la producción de TNF-alfa. Y como una forma, pero vamos, directamente proporcional. Y ahorita hablábamos que el TNF-alfa, por aquella vía de la ingesta excesiva sobre el gasto y del el poco entrenamiento, ejercicio físico, también nos permitía conocer la resistencia a la insulina. Entonces estamos viendo pacientes con resistencia a la insulina patológica no porque coman mal, no porque no se muevan, sino porque tienen una gran permeabilidad intestinal. Y voy un poco más allá. Es que la primera causa de permeabilidad intestinal en el individuo adulto es el estrés crónico no compensado, porque el sistema nervioso autónomo tiene un cableado directo al tubo digestivo a través de dos plexos llamados Meissner y Auerbach, que modula el tono, el trofismo y la motilidad del tubo digestivo. Entonces, cuando maltratas el tubo digestivo por tu sistema nervioso autónomo de forma, por supuesto, autónoma,
y tú no quieres maltratarlo, esto ocurre vía simpática, parasimpática, entonces alteras esa microbiota pudiendo llegar al desarrollo de una hiperpermeabilidad en el intestino delgado, favoreciendo la posibilidad de producir lipopolisacáridos, aumentando el TNF-alfa y vuelve la burra al prado. El TNF-alfa causa resistencia a la insulina. Otro mecanismo más. Pero no es ese única, exclusivamente, y quiero decirlos casi todos para que no se nos vaya el tiempo, porque se nos va a ir, esto es un tema muy amplio. El otro tema que está golpeando muy mucho a la población en general es la presencia cada vez más frecuente de disruptores endocrinos obesogénicos. En la medida que tengamos más disruptores endocrinos obesogénicos, va a haber un incremento de lo que explicamos al principio, aquel modelo obesogénico, ¿cierto? El modelo donde el individuo va aumentando su grasa visceral y favorece la génesis y la resistencia a la insulina. Bueno, disruptores endocrinos obesogénicos hay muchos y son estudiables, por supuesto. Ellos modulan negativamente unos receptores peroxisomales que habitualmente se encargan de coger la grasita y utilizarla como sustrato energético. Al modularlo negativamente, esa grasita lo que hace es ocupar un espacio, hacer que el tejido adiposo primero se hipertrofie, se ponga fuerte como el músculo, vamos a llamarlo así, y luego se hiperplasie. Y cuando ya no sea capaz de guardar más grasita, llame a una serie de células indiferenciadas y dice, oiga, ayúdenme usted. Y donde habían 4 adipocitos van a haber 8, o 16, o 32. Y esto fomenta de forma muy importante la resistencia a la insulina patológica. Pero me voy de allí y voy posiblemente a uno de los que más me preocupa en el último tiempo, que es la presencia de disruptores químicos con target mitocondrial. Gente, las células tienen unas organelas que son las maquinarias de producir energía, literalmente hablando. Eso nos permite que la producción de energía intracelular ayuda a reparar lo que se machaca de la célula con nuestro estilo de vida. Vamos a llamarlo así. Incluso, única y exclusivamente por existir, necesitamos un reparo que depende evidentemente de la presencia de una molécula de intercambio energético llamado adenosín-trifosfato o ATP, da igual. Pero eso ocurre gracias a las famosas mitocondrias. Cita la bibliografía que la célula que menos tiene 250 y nos recuerda que, por ejemplo, el miocardiocito, la célula del corazón, que no para hasta que nos muramos, pues llega a tener una densidad mitocondrial por encima de 2.500 por miocardiocito. Una barbaridad de fábricas de producir energía. ¿Qué es lo que se está viendo hace muy poco tiempo? 7, 8 años. Hay un grupo muy interesante en Valencia, dirigido por el doctor Ángel Nadal y colaboradores, Laura Marroquí, una gran investigadora que en su momento invitamos a una jornada que hicimos desde la sociedad que presido en España, la CESAP, que nos mostró objetivamente cómo están viendo disruptores químicos que tienen target mitocondrial. Y ustedes me dicen, ¿y esto qué? Que tienen como objetivo la mitocondria. Sí, sí, señor, que tienen como objetivo la mitocondria. ¿Y qué hacen en la mitocondria? Pues afectan 4 procesos tremendamente importantes. Tal vez ligarles con los procesos muy densos desde el punto de vista informativo o de información. Pero lo que tienen que quedarse con el dato es que estos disruptores, que son literalmente pro daño mitocondrial, hacen que la mitocondria pierda capacidad de producir energía como debía producirla fisiológicamente. Y ahí tenemos la trimebutina, el etiletilvestrol, el BPA, tenemos el arsénico como metal pesado, tenemos los PFOAs, los perfluorados, el cadmio, tenemos una barbaridad, los PPI, ya dije, y esto afecta la bioenergética mitocondrial, la dinámica mitocondrial, la biogénesis mitocondrial y la producción de radicales libres y exceso. O sea, es como si tú entraras a tu fábrica de producir energía y pusieses una bomba en cada esquina, literalmente hablando, y empiezas a dañar la producción energética. Claro, cuando usted tiene un daño en la producción energética, esto afecta considerablemente a nuestras células pancreáticas y se empieza a generar una alteración en la síntesis y disponibilidad de insulina inicialmente suprafisiológica y además, por si fuera poco, si algo tiene o si células importantes requieren de una adecuada función mitocondrial, pues ahí tenemos el músculo, en el cual se genera una gran insulinosensibilidad si todo funcionase con unos buenos niveles de ATP. Pero es que también se pierde la insulinosensibilidad depositaria y también pancreática y también hepática. Entonces, es algo tremendamente serio porque no se puede imaginar cuando estudiamos a estos pacientes. Por eso este nombre que yo te comenté de inmersión profunda a la resistencia a la insulina
es algo que es lo que llevaba esta charla, porque esto no es hablar de solo lo que si comemos más o gastamos menos. No, señores, es que la cosa es tremendamente más complicada. Y esto hay que tenerlo en cuenta en la clínica de hoy en día, porque tenemos pacientes tocándonos las puertas, mostrando grandes cuadros de hiperinsulinemia compensadora, inflamación sistémica de bajo grado y expresión de patologías cardio, endotelio, metabólicas, oncológicas en etapas tempranas. Esto es injusto para la población. La población tiene que saber que tiene opciones de poder recuperarse de este entorno. Porque a merced de lo dicho hasta la fecha, gente, para que tengan una idea, esta hiperinsulinemia compensadora, que es el tercer paso con la hiperglucemia, ¿cierto? Que hablamos, viene precediendo el cuarto, que es el desarrollo de una diabetes tipo 2. Y cuando usted, en el mundo entero, le diagnostican diabetes tipo 2, le están diagnosticando paralelamente una enfermedad cardiovascular. ¿Por qué? Porque la génesis de la enfermedad cardiovascular ocurre por la hiperinsulinemia compensadora que pueda estar 20 años antes del desarrollo de la diabetes tipo 2. Y no nos estamos metiendo ahí, se nos están yendo los pacientes, están llegando creciendo los pacientes con diagnóstico de diabetes tipo 2 y tengan en cuenta que esta hiperinsulinemia compensadora es la madre del cordero de la lesión microvascular, que es la que nos mata, porque la macrovascular nos hace bastante menos daño que la micro. Recuerden que el entorno encefálico requiere de vasos pequeñitos, el entorno de las coronarias del corazón son vasos pequeñitos, y esos vasos pequeñitos son el objetivo de esta hiperinsulinemia. Fíjense qué interesante e importante es esto, de tenerlo claro nosotros para poder decir a los pacientes, oye, por el amor de Dios, no te dejes estar. Si tenéis una resistencia a la insulina patológica, hay que cuidar de ti y tienes que ponerte las pilas y ser proactivo, porque si no lo eres, por mucho que yo te diga, vas a terminar desarrollando entidades muy serias que acortan tu vida, que favorecen ostensiblemente una pérdida de la capacidad de vivir con calidad el tiempo que vayas a estar encima de esta tierra. No sé si tal vez me he pillado mucho tiempo, pero quería que la gente viese que esto va de la mano, esto no es nada que va suelto. Y desgraciadamente es algo que ocurre en todos estos pacientes y también ocurre en aquellos pacientes que han perdido mucho peso, están muy delgaditos. El organismo tiene que tener sitios donde meter literalmente grasita. La grasa es un sustrato que nosotros tendremos ahí como la cuenta de ahorro. No la toques, déjamela ahí porque la necesitamos para situaciones de ayuno, situaciones imperantes, ¿cierto? Que luego nunca llegan, pero el mecanismo biológico está. Y el hecho de que esté ese mecanismo biológico permite que esa resistencia a la insulina patológica nos haga menos daño, siempre y cuando hay donde guardar. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen lipodistrofia, que han perdido mucha grasita? Algunos pacientes obsesionados por el tema del peso, otros pacientes que hacen unos ayunos con unas very low calorie diet muy prolongadas por mucho tiempo, 600, 700 calorías, y empiezan a perder mucha grasa. Uno ve que los pómulos se le chupan, literalmente no tienen tejido donde meter tejido graso. Frecuentemente en el plano semiológico, gente, cuando nosotros vemos a estos pacientes, veis que han perdido los glúteos, se le encaban los glúteos y desarrollan un abdomen prominente, delgado, con un abdomen medianamente prominente para tu arquitectura corporal, unos brazos muy delgaditos, literalmente hablando, mostrando una gran sarcopenia y una lipodistrofia que están literalmente, como ponen aquí los ciclistas. Lo que pasa es que el modelo del ciclista sí, es diferente, ¿no? Es diferente. Con Son flacos, pero no están... trillones de mitocondrias funcionando a la perfección. Estos tienen una V2 máxima espectacular y estos son unos grandes gastadores. Ninguno de ellos va a tener resistencia a la insulina patológica. No, todo lo contrario, es el modelo. Lo que pasa es que nos recuerdan al ciclista por flaco, pero este es un flaco patológico, un flaco lipodistrófico. Profe, se vio mucho cuando quiero que las personas lo tengan aquí claro. Cuando el doctor dice que hay flacos con resistencia a la insulina, son flacos que nosotros llamamos sarcopénicos, claro. Es decir, es muy flaco, pero no tiene masa muscular y por ende sí tiene además mucha masa grasa y metabólicamente está muy mal. Eso nos debe quedar claro. Profe, yo quiero que nos guíe sobre algo. Miremos la magnificencia, pues, y cómo nos hemos metido profundamente a la célula y la resistencia a la insulina, pues también es claro que sabemos que si comemos demasiado y estamos muy quietos, estamos haciendo un cóctel para llegar a ella, pero no es la única forma de llegar y tenemos que cuidarnos lo más posible. Mire que hablamos ya de microbiota, de disbiosis intestinal,
de estrés, de muchas cosas que encontramos. Usted tomando agua de botella todos los días y la botella está hecha en un plástico, o usted guarda muchas cosas en plástico, no sabe cuáles disruptores hay ahí que le pueda hacer daño. En fin, son muchas cosas, algunos medicamentos. Pero yo quería preguntarle esto, profe, porque uno lee muchos estudios y uno se ve que recomiendan, ahorita nos preguntan mucho por cómo diagnosticamos, ahorita más adelante el profe nos va a hablar de eso, pero vamos primero aquí. Nos dicen que lo ideal, como usted lo dijo, es el ayuno intermitente y es que funciona y hay que hacer ayunos larguísimos, pero cuando hacen estudios serios comparando con el mismo contenido calórico y el mismo contenido proteico, cuando están ayuno intermitente versus restricción calórica o déficit calórico sin hacer periodos de ayuno, prácticamente son los mismos resultados benéficos, es decir, que no necesariamente tiene que hacer ayunos abismales para lograrlos. Ya en déficit calórico lo encuentro. Primer punto. Y el segundo, profe, para que me lo amplíen. Aquí hay unos nutricionistas y unos médicos que tienen como una tribu de dieta cetogénica. O sea, yo no la demonizo porque pienso que es una herramienta para nosotros los médicos. De hecho, mi trabajo de maestría ha sido ahorita profundo en dieta cetogénica. Uno encuentra cosas muy bonitas, pero tampoco para decir que voy a meter a toda la población mundial y que lo único que sirve es la dieta cetogénica. Entonces, algunos de ellos, sobre todo algunos chicos no nutricionistas, dicen que no importa cuán alto tengas el colesterol, no importa, que el colesterol no importa, que después de que usted no coma azúcar, usted no tiene ningún problema, porque la única forma de inflamarse es comer azúcar. Póngame a bailar ese trompo en la uña, profe, como diríamos acá. Y dejemos eso claro. Ayúdenme, por favor, con todo el conocimiento molecular que usted tiene y dejemos esto claro, porque es que a mí me entristece y yo pienso que usted lo hace y lo hacemos nosotros, uno puede influenciar de manera positiva y qué bonito cuando uno se encuentra a alguien en la calle y le dice, hombre, yo he seguido sus consejos, voy bien, pero llegar a estas cosas solamente por vender y comprar, profe, me parece muy serio porque el colesterol, pues es delicado. Sí, también no quiere decir no te comas un huevo, no estamos hablando de eso. Pero que a ti te hagan unos paraclínicos y tengan el LDL bien alto y ojo que esto afecte a ApoB, lipoproteína A, tú lo puedes decir, no, tranquilo, vas bien porque estamos en dieta cetogénica. Gracias, profe. Bueno, la verdad es que has puesto el dedo en la llaga. Esto que acabas de decir, desgraciadamente lo único que muestra es el poco conocimiento del entramado metabólico que tienen muchos profesionales sanitarios en práctica y muchos que tienen incluso afamada trayectoria en redes. Esto es triste, pero es una realidad y qué bueno lo hayas tocado. Nosotros vemos con frecuencia muchos pacientes que emanan de esas observaciones draconianas y drásticas porque estamos hechos para comer azúcar, pero para comer grasa y gastar grasa y se acabó. Gente, nosotros para producir energía en nuestras celulitas, dentro de aquella mitocondria del cual yo les hablé, existen dos ruedas dentadas. Vamos a ponerlo así para que lo podamos entender. Miren mis dedos, dos ruedas dentadas. Una se llama ciclo de Krebs y otra se llama cadena respiratoria. ¿Ok? El ciclo de Krebs utiliza diferentes sustratos, la glucosa. Estamos hechos para un metabolismo glucosídico por excelencia, nos guste o no nos guste, es una realidad objetiva. Consecuentemente, con nuestro desarrollo biológico es así. La glucosa puede utilizar ácidos grasos, incluso puede utilizar algunos aminoácidos que son capaces de convertirse o generar glucosa como un elemento que requiere la célula para producir energía. A través de un mecanismo llamado glucólisis aeróbica, esa glucosa se produce una transformación a través de ciertas enzimas en un elemento llamado piruvato. Y ese elemento llamado piruvato tiene dos posibilidades de entrar al ciclo de Krebs, que son muy importantes. Dicho sea de paso, muy sensibles ambas a la hiperinsulinemia compensadora. Miren qué interesante. Bueno, anyway, estos dos sustratos o esos dos mecanismos de entrada, uno es a través de la acetil-CoA. En este caso es muy importante porque este mecanismo intenta cebar el ciclo, o sea, hacer que este ciclo funcione de forma rápida. Es como los carburadores antiguos que le poníamos la mano para que echara a andar el coche, ¿no? El automóvil. Bueno, ¿te acuerdas de aquello, no? Entonces, claro,
Aquí por un lado entra por acetil-CoA, por otro lado entra a través de la piruvato deshidrogenasa y la piruvato carboxilasa. Se convierte en acetil-CoA por piruvato deshidrogenasa y por piruvato carboxilasa se convierte en oxalacetato. Cuando entran esos dos al ciclo de Krebs, este echa a andar y produce equivalentes de reducción que se llaman FAC y NAC, flavina adenina del nucleótido y nicotinamida adenina del nucleótido. Este equivalente de reducción como un producto del ciclo de Krebs que lo que hace es engranar con la cadena respiratoria y entonces llega una molécula de oxígeno, aquella que usted respira, un 21% de presión atmosférica, ¿cierto? Y es capaz de unir tanto el sustrato glucídico como el oxígeno y producir ATP, esos ATP maravillosos, esas 34 moléculas libres de ATP que se producen en la célula. Gente, cuando usted tiene una ingesta excesiva de ácidos grasos, por el amor de Dios, ¿qué ocurre en el primer ciclo, en el ciclo de Krebs? Que los ácidos grasos empiezan a competir con la glucosa disponible como un sustrato literalmente para oxidarse. Y esto es muy importante que lo entienda, porque esto, lejos de generar, de cebar el ciclo de Krebs, lo que hace es dificultar esta reacción biológica, muy importante. Y al dificultar esta reacción biológica, merma la reducción, los equivalentes de reducción para la cadena respiratoria y nos induce un enlentecimiento de la función mitocondrial. Oye, que como sustrato energético, el hecho de utilizar las grasas reduce la producción de radicales libres en la cadena respiratoria. Es cierto, ok, pero es que eso no debe sobrepasar un límite biológico, porque entonces lo que hace es afectar una enzima llamada adenosina monofosfato proteína de quinasa y otra llamada acetil-CoA carboxilasa, da igual cómo se llaman, que favorece de forma inexorable que parte de este ciclo de Krebs lo que haga es coger estos equivalentes y llevarlos hacia la síntesis de ácidos grasos, de triglicéridos y de colesterol. El colesterol es una molécula tremendamente importante. Claro que es importante. Colesterol bajo es signo de grandes problemas de salud, pero colesterol alto es como tener una materia prima inflamable, madre de Dios. Si yo tengo un colesterol tremendamente alto y no es inflamable en mi materia prima, o sea, tengo alta, pero no se está inflamando porque tengo todos los otros medios o variables que influyen sobre él controlado, cosa que no es fácil y que muchas veces no hay duda que cuando tienes un factor genético protector tienes una ventaja, pero cuando hay un volumen importante de colesterol existente, es muy frecuente que la parte posiblemente dañina del colesterol, llámese LDL o low density lipoprotein, y sus dos subfracciones que delimitan ese posible daño, porque una vez que este se oxida, entonces es como decir, caramba, pues yo tengo la cuenta llena de dinero, pero de repente de un día para otro me doy cuenta que el dinero proviene de la droga. Uf, esto no era un dinero tan bueno como yo pensaba, ¿eh? Me está generando un problema serio. Estamos viendo muchos pacientes con dietas cetogénicas per se que están induciendo literalmente un estado de negligencia en el ciclo de Krebs, de disminución del rendimiento de la cadena respiratoria, de un trazo de oxidabilidad de perfiles lipídicos y de colesterol total, LDL y su fracción apolipoproteína B. Y esto, señores, es el factor de riesgo cardiovascular modificable más importante que existe y está consensuado por todas las sociedades de cardiología de todos los países en este mundo, a pesar de que poco en práctica lo pongan los cardiólogos promedios. Pero es así. Visiten la Sociedad Española de Cardiología y vean que está destinado a polipoproteína B barra polipoproteína 1 a 1 como factor de riesgo modificable más importante que existe para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. O sea, el colesterol es muy importante, es fuente de nuestras hormonas, es fuente de vitamina D, es crucial, pero si lo tenemos en cantidades inexorables, secundariamente una ingesta excesiva de estos ácidos grasos, estamos generando un daño metabólico, gente, y estamos generando más daño que beneficio. Nada en el mundo, como nada en salud, en los extremos funcionan adecuadamente. Gente, estamos hechos para tener flexibilidad metabólica. Estamos hechos para no mantener una rigidez en ningún momento. Cuando tiene flexibilidad metabólica es como los efectos horméticos, ¿cierto? Un poco de estrés hace falta, intermitente, ¿cierto? Es bueno que usted está bien en cuanto a peso, hace ejercicio físico, tiene buen rendimiento, un huevo máximo estupendo, y usted se porta bastante bien de lunes a viernes. Oye, el fin de semana se quiere salir, ¿se puede salir? Claro que sí, por el amor de Dios. Si eso no implica nada negativo, eso de hecho puede ser algo muy positivo para recordarle a la biología que la hormesis es fundamental. Por el amor de Dios, de hecho el cableado rígido con respecto a esto, no me salgo porque me va a hacer daño. ¿Qué hace más daño que salirte? Literalmente hablando, los extremos son malos, como bien dice aquí alguien, ¿no?
Y realmente hay que tener en cuenta que si uno quiere saber hasta qué punto esto está pasando, con medir apolipoproteína B, apolipoproteína 1, el primero sobre el segundo, por debajo de 0,6 y 0,66 entre hombres y chicas, estaremos en rangos fisiológicos e ideales. Por encima, estamos soportando un gran riesgo de enfermedad cardiovascular. Tengan en cuenta esto, gente, que lo estamos viendo cada día desde el punto de vista clínico. Qué bueno que lo has dicho, porque está pasando como moda, ¿cierto? Quería, De hecho, es quería, así. profe, excelente, excelente, y muchas gracias. Quiero invitarlo aquí para que después usted que tenga tiempo, porque se mantenga ocupado, nos regale otra horita, porque yo quisiera que habláramos un poquito de nutracéuticos. Aquí en Latinoamérica, alguien va y le habla al médico de que le tome una vitamina D o que le prescriba vitamina D y lo termina como satanizando y cosas como se le ocurre. Y sí, perfectamente, pues le manda omeprazol cada mes, ¿sí? O le manda atorvastatina, viene tomando hace 6 años y se la sigue mandando, ¿sí? Pero le dices, mándame 25 hidroxivitamina D que alguien me lo recomendó. Y no, ¿para qué? Tú no necesitas eso. Entonces quisiera que tuviéramos una ocasión de hablar de nutracéuticos y lo más importante, y yendo aquí porque lo recordaba y se lo digo, profe, usted claramente nos ha dicho que nosotros tenemos una cascada, ¿sí? A partir de nuestras membranas celulares, el profe nos recordó, y los que sepan de salud saben que la membrana celular está hecha de 2 capas de lípidos, ¿sí? Que tienen una cabecita de fósforo y unas colas de ácidos grasos, y que ellos pueden romperse y determinar una cascada de moléculas que se pueden ir por una vía, llamémoslo así, malita, cuando está en exceso, que es inflamatoria, la vía del ácido araquidónico más influenciada por algunos omegas como el 6 y otra vía que es antiinflamatoria. No estamos satanizando la vía del omega 6. Si estuvieran equiparadas, estaríamos perfectos. El problema es que está recargada hacia el ácido araquidónico y terminamos en un componente inflamatorio. Y para obtener omega 3 que realmente nosotros podamos absorber y nos sirva, pues tendrían que ser principalmente aceites de pescado, lamentablemente porque nosotros no absorbemos bien como los pescados, algas u otros vegetales que tienen algo de omega 3. Gústelos o no a los veganos, pues ¿qué vamos a hacer? Lamentablemente así somos nosotros los seres humanos, así estamos diseñados. Entonces, respecto a este equilibrio y a la ingesta del omega 3, te quería que me hablaras un poquito de eso porque yo lo termino viendo, profe, casi que completamente necesario porque pues ustedes que están ahí al lado del Mediterráneo y otras cosas, nosotros estamos entre 2 mares, pero aún así uno no logra la cantidad de omega 3 a partir de pescados en la alimentación. Yo creo que ni viviendo al lado del mar, de pronto así, no sé, o en Alaska, o en No, Groenlandia, pero y aún así yo lo veo difícil. tenemos Y, otro. Sí, sí. profe, y termino para darle la palabra y que nos hable de esto y de lo siguiente. También cuando se habla de las grasas, no la estamos satanizando y la grasa saturada y el colesterol puede ser importante, pero también hay unas dietas en las cuales le dicen, coma todo lo que quiera de grasa y un exceso de grasa saturada pues tampoco sería lo adecuado y tendría una influencia incluso negativa en esa microbiota que usted ahorita nos decía y terminaría dándonos un impacto más bien inflamatorio que antiinflamatorio. No estoy diciendo, hombre, no comas grasa saturada, claro que sí, nos va a dar un aporte bonito, pero no puede ser prácticamente toda la grasa de nuestra dieta. Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Mira, lo que acabas de decir con respecto a los famosos ácidos grasos poliinsaturados, polyunsaturated fatty acid, que están disponibles en nuestras membranas celulares como elementos tremendamente importantes para poder generar una respuesta inflamatoria fisiológica o como elemento tremendamente importante para generar una respuesta inflamatoria suprafisiológica. Hay 2 observaciones muy importantes que quiero hacer. Hay un fenómeno muy crucial que se llama lipidómica de membrana, que es una ciencia ómica, es algo que viene pegando fuerte en los últimos años en cuanto al conocimiento de estos ácidos grasos y la importancia que tienen en el plano clínico. Como bien decías, hay una síntesis endógena de estos ácidos grasos que tiene una limitación bioquímica muy importante, dado por la edad del paciente y el estilo de vida. Más allá de los 25 o 30 años, ya hay una limitación bastante marcada que llega a ser de la obtención de estas series, tanto de la serie 3 como la serie 6, sobre todo los ácidos grasos de cadena larga, que son aquellos que literalmente tienen actividad
muy importante desde el punto de vista terapéutico o actividad muy importante desde el punto de vista fisiológico y no los de cadena corta. A partir de los de cadena corta sintetizamos los de cadena larga. Esa síntesis está guiada por enzimas que comparten ambas rutas y esas enzimas que comparten ambas rutas en estados iniciales, sobre todo las primeras, ¿cierto? Están muy limitadas por diferentes factores, desde el déficit de magnesio y zinc hasta el estrés, hasta el hábito de fumar, hasta la ingesta de alcohol, hasta la propiedad cronológica. Es como mucho un 5%. Por tanto, a golpe de precursores básicos, obtener los metabolitos finales o los ácidos grasos de cadena larga es casi imposible. Por tanto, como bien decía, lo sentimos por los veganos en este caso, pero no hay forma de compensarlo bioquímicamente por síntesis endógena. Luego, la disponibilidad del aporte externo es una necesidad imperiosa. Hoy en día incluso podemos obtener aquellos ácidos grasos de cadena larga que logran modular nuestra inflamación a través de la dieta, como tú decías. Tenemos un problema serio, muy serio con eso. Y es un problema que a mí me preocupa mucho. De hecho, hemos comenzado a escribir un libro entre varios colegas, ¿cierto? Que estamos haciendo algunos capítulos unos y otros, que tiene mucho que ver con esto. Y es que la mayoría de los precursores o los tenedores o las fuentes alimentarias que tienen estos ácidos grasos funcionales para la ingesta están llenas de metales pesados. Nos guste o no, pero nosotros somos tan buenos que hemos llenado los mares de basura, incluyendo metales pesados, y los túnidos, por ejemplo, en la dieta mediterránea, están afectando cruelmente. Hace 2 años me invitaron a Buenos Aires a hablar en un congreso y que dirigiese yo la ponencia, y una de mis ponencias fue la dieta mediterránea, un arma de doble filo. ¿Por qué? Por esto mismo, porque la ingesta de túnidos está trayendo consigo una enorme cantidad de gente con metales pesados. Metales pesados da para otra horita hablar tranquilamente, pero son nefastos. De hecho, se meten en esa membrana donde están esos propios ácidos grasos que hablamos anteriormente y lo que hacen es peroxidarlos, generando lipoperoxidación, que es un factor de riesgo cardiovascular también añadido por si fuera poco. Entonces, volviendo a la fuente, gente, nosotros hemos hablado con grandes nutricionistas que nos acompañan. El propio Pedro Carrera Bastos, que estuvo hace poco por ahí por Colombia haciendo un curso. Algún día tenemos que hacer algo por allí. Algún día tenemos que hacer algo por allí. Claro, y Pedro me decía, oye, Jorge, pero comiendo 150 gramos al día de pescado azul todos los días que no tenga mercurio, que no tenga mercurio escapa las sardinas, las anchoas, los boquerones y las anchoas son así, de este pedacito, de que comerte un saco para llegar a 150 gramos. Y la sardina, bueno, que todavía hasta la caballa tiene mercurio, ¿eh? Por aquí la caballa mediterránea. Bueno, anyway, comiendo 150 gramos al día de esto, de lunes a viernes, 5 veces en semana, tú logras llenar la necesidad. Es cierto, pero ¿quién come 5 veces todos los días, toda la semana, 5 veces pescado azul de esta forma? Y luego no lo vayas a freír porque lo desnaturalizas. No lo vayas a poner en grandes temperaturas porque lo desnaturalizas. Entonces tienes que comerlo casi crudo, semicrudo. Anyway, gente, no es funcional. Tenemos la necesidad imperiosa de tener una relación entre los ácidos grasos de la serie 6 y la serie 3 que sea funcional, como bien decía el doctor. Porque esto es un ratio, o mejor dicho, hay una relación entre unos que proinflaman, que muy poquito generan inmunosupresión, que mucho proinflaman y hacen daño, y otros que modulan o compiten con los inflamatorios, son moduladores de la inflamación. Llámese icosapentanoico, docoxahexanoico, docoxapentanoico, hacia la derecha serie 3, hacia la izquierda serie 6, sobre todo el ácido araquidónico, porque hay dos de la serie 6 muy importantes, llamados diomo gamma-linolénico y gamma-linolénico, que son fundamentales para corregir también la inflamación, precursores de prostaglandinas antiinflamatorias. ¿Qué es lo que vemos? Incluso un dato más desde el punto de vista clínico, también es una premisa. Nosotros tenemos más de 5.000 estudios de ácidos grasos en membrana de nuestros pacientes, porque empezamos a usarlo hace muchos años, cuando yo en España, este estudio, casi 15, yo te diría que más años. Ok, tenemos una tasa de prevalencia de disturbios a nivel del ratio que debía ser idealmente del 1 a 5, como mucho, tremendamente alta. El 99% de los pacientes están fuera de ese ratio. Y esto es un tema tremendamente serio, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros decimos, bueno, ok, este ratio no está bien, porque a este paciente le falta eicosapentanoico, docoxahexanoico, voy a prescribirle un ácido graso poliinsaturado de calidad, que existen muchos en el mercado hoy en día, libres de metales pesados, por la producción de CO2 supercrítica, que es un mecanismo que establece la eliminación de estos metales pesados, y que ya existen normas internacionales como el International Fish Oil
que acredita que esto está ocurriendo y por eso puedes tomarlo con seguridad, ¿cierto? Pues vas a prescribir estos omega 3 porque a este paciente le va a hacer muy bien. Y yo a los 3 meses, como hay un turnover de ácidos grasos a los 3 meses que podemos evidenciar en los estudios analíticos, le voy a hacer directamente el estudio para ver cómo va. La mayoría corrigen total o parcialmente el ratio, pero ¿qué estamos viendo? Que la fisiología es tremendamente interesante. Que cuando solo aportas EPA y DHA, hay una tendencia a que el gamma linolénico de la serie 6 se cae. Y el gamma linolénico es precursor de las prostaglandinas 1 y 3, que tienen un rol muy importante como antiinflamatorio. Entonces yo le decía los otros días a un nutrico que trabaja con nosotros, oye, es que es crucial, ya no estoy esperando, porque esto es algo repetitivo, no estoy esperando a que el paciente venga a los 3 meses, le haga el examen y diga, ah caramba, se ha caído el GLA, voy a aportar el GLA, sino que aporto un ácido graso poliinsaturado de la serie 3 de calidad, a razón de 2,5 hasta 10 gramos día en dependencia de la patología de base. Esto es muy importante. Dosis alta en pacientes oncológicos, dosis menos alta en pacientes metabólicos y cardiovasculares, dosis para un paciente normal y corriente que nos queremos mantener sanos. Yo los últimos 15 años tomo 2,5 gramos every day, lunes a viernes, y de semana de descanso, para que así no me peleen por tomar tantas pastillas. El resto, 14 pastillas al día, y no tengo ningún problema, gracias a Dios, justamente basado, entre otras cosas, por esto. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos aportando una de calidad EPA y DHA y paralelamente estamos aportando gamma linolénico. Y la aportamos a razón de 400 miligramos de gamma linolénico, acompañando de la serie 3 desde el principio. ¿Qué vemos a los 3 meses? Que se corrigen todos y el GALA está muy bien. Y esto es que esto da para mucho, porque claro, todo lo que emana de las prostaglandinas antiinflamatorias, PG1 y PG3, está muy correlacionado con múltiples patologías, patologías autoinmunes, patologías dermatológicas, patologías de orden digestivo, cierto, patologías cardiovasculares. Entonces, gente, en el siglo XXI, el médico que no sepa manejarse en el entorno de los ácidos grasos de membrana y cómo utilizarlo como herramienta para acotar múltiples entidades, tiene que cambiar de trabajo o ponerse al día. No Sí. queda otra. Y el exceso de grasas saturadas, profe, para que ya Ah, vamos cerrando. exacto, ya para cerrar, no hay duda. Yo les digo muchas veces a ustedes, a los alumnos, mira, aquí tengo una pizarra donde les dibujo el celular y le pongo la membrana, ¿cierto? Y les digo, ¿cuánto piensan ustedes de grasas saturadas que requiere la membrana para ser saludable? Y muchos dicen un 10, un 5, un 7. Mejor no, mejor que no tenga ninguno. Pues sí, tiene que tener un 50%, gente, para que tengan una idea. O sea, las paredes de tu oficina, las paredes de tu casa, las paredes de tu membrana celular tienen que tener un 50% de ácidos grasos saturados para generar estructura, porque si no, pierden estructura y si pierden estructura, pierden funcionalidad. Y luego el otro 50% se divide entre ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados para generar flexibilidad. Las paredes tienen que ser flexibles. La flexibilidad trae consigo el funcionamiento, la rigidez trae consigo problemas. ¿Qué es lo que pasa? Es que la ingesta de ácidos grasos saturados en exceso, a merced de ser un elemento muy dañino para el contexto digestivo, como bien decías, la microbiota sufre mucho con ácidos grasos poliinsaturados, perdón, saturados en exceso. Y además de eso, está muy asociado incluso a contextos de mayor liberación y exposición del lipopolisacárido. Por tanto, podría ser un generador de resistencia a la insulina si se acompaña sostenidamente en el tiempo, patológica siempre. A merced de eso, el hecho de que tú aumentes por encima un 50% la estructura, o sea, los niveles de ácido graso en membrana, lo único que vas a hacer es favorecer que esta membrana esté rígida. Gente, para que tengan una idea, hay muchas hormonas que tienen una actividad intracrina dentro de la célula. Para que esa actividad ocurra, necesita tener permeabilidad en la membrana para que entren a la célula y esa actividad emane fisiológicamente, por ejemplo, estímulos de la mitocondria y se produzca energía. Le estoy hablando, por ejemplo, de las hormonas tiroideas. Si usted tiene muchos ácidos grasos en la ingesta muy excesiva de los mismos, usted va a hacer que en vez de tener un 50% de ellos, puede llegar a un 75, una barbaridad de este tipo, y eso dificulta la actividad hormonal intracelular. Eso ahoga a la célula. La célula necesita tener flexibilidad para que llegue oxígeno y nutrientes para que a la vez de la mitocondria se produzca ATP, energía. Y hoy vivimos en un mundo de ATP-patías, o sea, de múltiples enfermedades que afectan considerablemente la disponibilidad de ATP. No tener ATP es no tener dinero en tu cuenta corriente. No podéis pagar la cuenta de la hipoteca, el coche, el auto, la casa, el problema, la comida, el diablo divino. O sea, literalmente véanlo así, de una forma sencilla para que lo puedan entender. No se pasen con nada, nada en exceso es bueno, ni el cariño en exceso es bueno. Excelente. Para terminar, una última, profe, para no dejar a algunos médicos que nos preguntaron.
Yo les pido el favor que seamos muy observadores, muy clínicos. De hecho, en la cuenta del doctor, de nuevo le pido un favor, ve allá arriba donde dice insulina, dele clic y aparece en la cuenta de nosotros dos. Y síganos, hombre, no sea así, síganos porfa, que le vamos a dar buena información y después comparta este like. Si encontramos personas, llamémoslo así para que nos entendamos, como con teticas aquí negritas y como unas manchas negras, sí, que ya el profe nos va a decir, ojo, porque podría tener resistencia a la insulina. Si usted ve a alguien muy flaquito, con poca masa muscular y barrigoncito, ¿sí? Con mucha barriga, perímetro abdominal grande, ojo, porque pudiera tener resistencia a la insulina. Ahora, profe, la insulina es muy variable, sube y baja, hace picos y es muy difícil cogerla en el momento adecuado. Pero hoy en día, con salud de precisión, ¿cuál sería o la recomendación para los médicos? Esta sí vamos para médicos, que nos ven en prescribir exámenes de laboratorio para poder tratar de pescar o de tomar una resistencia a la insulina. Bueno, esa es una pregunta interesante también porque si bien tenemos herramientas a mano, muchas veces no se utilizan de forma por lo menos coherente con lo que nos quieren decir. Hay hay una tendencia a usar el OMA 1 y el OMA 2 hoy en día. El primero, sobre todo, nos habla de la posibilidad de que esté desarrollando una resistencia a la insulina. El segundo nos habla de la posibilidad de que ya no haya reserva pancreática de insulina. Son herramientas que tienen su prestancia desde el punto de vista clínico. Más, estas herramientas parten inicialmente de un intento de homologar el clan euglucémico y perinsulinémico en el contexto clínico, que es un estudio que se hace a nivel intrahospitalario y que evidentemente sería muy escabroso, y habitualmente de orden investigativo, sería muy escabroso utilizarlo en el plano clínico. Se ha visto que hacer test de OMA, si tú pudieses hacer test de OMA repetitivos cada 20 minutos, tres, pues ese dato sería muchísimo más coherente que hacer uno solo. Más nos vale desde el punto de vista clínico para tener una observación. Hoy, la última paciente que tuvimos, que además supo que íbamos a hacer este live, me dijo, doctor, vengo con un paciente de ejemplo, es una paciente delgadita con acrocordones en el cuello, muchos acrocordones, muy delgadita, con acrocordón y casi una lipodistrofia. Muy importante que esto lo veamos en clínica como tú decías anteriormente. Bueno, anyway, cualquier cosa paralelamente a esto en términos de abordaje, yo prefiero mucho la insulina basal y poscarga. La insulina basal y poscarga porque estreso al páncreas, veo cuánto me produce y qué pasa en el movimiento. Entonces, insulina basal y poscarga, glucosa basal y poscarga al minuto 0, a las 60 minutos, a los 90 y a los 120, o por lo menos a los 60 y a los 120. Es una buena forma de ir un pelín más allá en términos de cómo responden mi fisiología ante este contexto propatológico. Lo otro, que es una observación crucial, es tener niveles de hemoglobina glicada al borderline superior. Ojo al dato, que está pasando y no le estamos prestando atención. 5,6, 5,7. Bueno, no pasa nada, esperemos a que seas diabético. Caramba, eso no es objetivo. La hemoglobina glicada por encima de 5,2, 5,3, ya te puede dar datos siempre que se acompañe de una hiperglucemia matutina de la posibilidad de que haya una resistencia a la insulina. Otro elemento que usamos anteriormente era la fructosamina basal y poscarga. No es desdeñable, posiblemente no sea la mejor herramienta, pero no es desdeñable. Hay que tenerla en cuenta desde el punto de vista clínico. Otra herramienta muy interesante es el ratio triglicéridos partido a HDL. Eso es un marcador muy importante, de, sobre todo resistencia a la insulina hepática. Recordar que hay tres órganos muy susceptibles o sensibles a ello: el hígado, el adipocito y el tejido muscular. Pues habitualmente la resistencia a la insulina emana desde el ámbito hepático y impacta negativamente a nivel sistémico, afectando estos últimos dos órganos. La esteatosis hepática que vemos en los pacientes muchas veces con hiperinsulinemia compensadora emana de este conglomerado de alteraciones. Y cuando hablamos de la glicolipotoxicidad intramiocelular que se genera a nivel muscular, frase aprendida por mí, del profesor Carlos Saavedra, hace 18 años, cuando nadie hablaba de esto, ¿cierto? Pues hacemos alusión a cómo impacta a nivel del músculo, condición que afecta considerablemente la funcionalidad del mismo. Entonces, eso es una herramienta importante que podemos utilizar también, el ratio triglicéridos partido HDL. A mí me gusta mucho determinar los niveles de ácidos grasos en eritrocitos, como hablamos hace un rato, sencillamente porque es un elemento que nos está diciendo en qué momento podemos frenar este contexto proinflamatorio que va a inducir mayor resistencia a la insulina de forma concomitante. Y si nos vemos, la verdad es que cojos de analítica o soporte laboratorial, podemos coger la cinta métrica y medir la circunferencia abdominal
Y difícilmente si un paciente tiene más de 102 centímetros y es masculino de circunferencia abdominal no tenga una importante resistencia a la insulina patológica. Y nuestras chicas por encima de 88 también puedan tener una importante resistencia a la insulina desde el punto de vista patológico. Es importante entender que la hiperinsulinemia compensadora y la resistencia a la insulina como base de la anterior, ¿cierto? Es un elemento que emana de forma sistémica un estrés oxidativo muy marcado. Estos valores hay que tenerlo en cuenta objetivamente hablando porque hay un nexo muy importante entre la famosa resistencia a la insulina patológica descrita por Gerald Riven hace tanto tiempo y el famoso cuarteto de la muerte, la hipertensión arterial, el colesterol bueno HDL se nos baja, el malo el LDL sube, la fracción B partido a 1 se disparata y justamente hay intolerancia a hidrocarbonadas, hay resistencia a la entrada de la glucosa a estos receptores que mencionabas anteriormente, el GLUT4, e induce una cascada muy importante, ¿cierto?, de elementos propatológicos. Yo creo que objetivamente si tenemos esto a mano, podríamos tener un acercamiento bastante preciso al grado de hiperinsulinemia. Me gusta ubicarlo en ese contexto porque lo que más me preocupa es la hiperinsulinemia compensadora, que está muy enclaustrada. Recuerden aquel ciclo o sea, aquellos ejes que le estamos intentando explicar del ciclo de la cadena respiratoria, por la piruvato de cirogenasa que entra acetil-CoA y por la piruvato carboxilasa que produce oxalacético, el pirúvico, ambas enzimas son muy susceptibles a la hiperinsulinemia, que tienden a disminuir la expresión y esto genera una capacidad de cebar, o sea, una cataplerosis del ciclo de Krebs. Esto es muy importante desde el punto de vista clínico. Luego, fuera de ello, no hay duda que hay una asociación muy importante entre la resistencia a la insulina patológica y la hiperuricemia, muy importante, ¿cierto? La hiperlectinemia, elementos de hipercoagulabilidad, el fibrinogen alto, la PCR intrasensible se nos dispara, aumenta el PAI-1, aumenta las very low density lipoprotein, aumenta los ácidos grasos libres, la homocisteína, baja la adiponectina, aumentan las interleuquinas 6 y la resistina, aumenta el TNF-alfa, aumenta el tono simpático, se agrosa alteraciones prostáticas, tiroideas, cáncer más de uno, sobre todo a nivel del intestino grueso, ¿cierto? Y el famoso hígado graso. O sea, gente, hay por dónde sacar muy mucho cuando queremos tener una visión objetiva de lo que está aconteciendo en el paciente. Excelente, excelente revisión, profe. Ojalá la puedan ver todos despacio y compartir. Por ahí un chico decía, el doctor Cubrías es la fisiología de Gator. No, él no es la fisiología de Gator. Él es biología molecular, biología ortomolecular, fisiología, patología. Pero más que todo esto, vea, recordando también al doctor Saavedra, que repite mucho esta frase, y es que lamentablemente nosotros en pregrado, cuando vemos medicina, realmente nos enseñan un océano de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. Y realmente, pues, es la verdad. Entonces, en este máster de salud de precisión y nutrición clínica, todos estos conceptos los vamos viendo, digo los vamos porque pues yo ya terminé todo el máster, es año y medio de un conocimiento espectacular que usted vuelve y comienza desde la bioquímica, pero lamentablemente en medicina nos dan todo fraccionado y cuando uno llega a la clínica ni se acuerda que es el ciclo de Krebs y cuando lo quiere correlacionar no sabe. Entonces esta es una medicina integrada bien bonito con los conceptos que ya tiene y vale la pena. Doctor Jorge Cubrías, por su tiempo, muchas gracias. Yo sé que es su espacio de su familia, pídamele excusas a su esposa y su familia, dígale que es por el bien del planeta que estamos haciendo esto y espero que nos pueda regalar más adelante otro ratico de tiempo para que abramos otros temas y le abramos la mente a las personas. Muchas gracias, lo admiro y vea, lo quiero mucho. La admiración es mutua y el querer también. Cuídense mucho, seguimos en contacto, vamos a hablar de nutracéuticos con objetividad, vamos a hablar de los temas que a la gente le interese para poder ayudarles que tomen las decisiones más adecuadas en el decursar de algo que es muy importante, gente. En este mundo vinimos a ser felices, nos guste o no, unos más, otros menos, pero por ello intentamos hacer cada cosa cada día, cada cosa que hacemos cada día. Y lo otro es que tenemos que juntar la felicidad con la salud, no tienen que pelear. Realmente hay que juntarla objetivamente y es el target fundamental para vivir el menor tiempo posible enfermos. Usted se enferma a los 90, se muere a los 91 días, se acabó, no hay problema. Pero no me vaya a vivir 20, 30, 40, 50 años enfermo, que desgraciadamente es lo que quiere grandes poderes fácticos a nivel global, porque así la facturación nunca va a dejar de ocurrir.
Gracias. Aquí queda grabado y en la cuenta del doctor también. Muy bien. Gracias a todos los que... Abrazote, cuídense mucho, Chao. gente. Chao. Chao.